Esta última sesión se centrará en Jerusalén. Jerusalén, como sabemos, es la ciudad de Dios. Y Dios efectivamente está interesado en la propiedad de tierras. He oído a muchas personas decir que Dios ya no está interesado en la tierra de Israel, que el pueblo judío rompió el pacto y que ya no está en vigor. Eso es falso. Dios está tremendamente interesado en la tierra de Israel. Lo vemos trayendo de regreso al pueblo, como hemos hablado, y Dios ha prometido defender Jerusalén. No ha dicho que va a defender a Washington, D.C., o a París, o a cualquier otra ciudad. Pero al que sí va a defender es al lugar donde su nombre habita de manera especial. Así que Jerusalén tiene un futuro muy significativo. Y todo está vinculado al propósito del reino de Dios. Lo que me gustaría hacer en este mensaje es que miremos a Jerusalén desde 3 perspectivas diferentes. La Jerusalén en el futuro cercano, es decir, la Jerusalén en los últimos días. Y luego, la Jerusalén durante el reino milenial. Vaya que será un tiempo especial ese reino milenial. Tristemente, hoy en día, de hecho, dentro de la iglesia evangélica, la visión más común hoy en día, que desafortunadamente sigue creciendo, es que el reino milenial no existe. Gran parte de la iglesia niega lo que la Biblia revela y promete. Y por supuesto hablo del reino milenial. Mucha gente dirá, es que yo soy premilenial. Aquí está el problema. Lo que ellos hacen es simplemente hablar del milenio como si fuera el reino de Dios. Y dicen, es que el Mesías regresará antes del establecimiento del reino. No quieren hacer una distinción entre el reino milenial y la tercera etapa de Jerusalén de la que vamos a hablar. Está la Jerusalén cercana, que es la Jerusalén de los últimos días, luego el reino milenial y finalmente la nueva Jerusalén. Vamos a estudiar esos 3 periodos de tiempo distintos, lo que sucederá, lo que Dios estará haciendo y lo que Cristo va a producir durante estos 3 periodos distintos. En cuanto a la Jerusalén cercana, lo que sucederá con ella, se avecina un tiempo extremadamente difícil. Pienso en el libro de Apocalipsis que habla de Jerusalén en los últimos días y usa el término Sodoma y Egipto. No es un término que halague mucho a Jerusalén, eso de Sodoma y Egipto. Nos habla de que en los últimos días, Jerusalén estará muy, pero muy alejada de los propósitos de Dios. Pero tenemos buenas noticias. Dios es fiel y Él trabajará para lograr el cambio. Uno de los instrumentos principales que Dios usará para lograr cambios entre su pueblo será la persecución, la dificultad, el sufrimiento. Cuando realmente estás pasando por un momento difícil, una experiencia dolorosa, tendemos a volvernos a Dios, tendemos a buscarlo. Y Dios sabe que Israel, y me refiero al pueblo judío, necesita buscar a Dios. Y lo harán. Así que, cuando miramos a Jerusalén en el futuro cercano, vemos que habrá un tiempo de inestabilidad mundial. Debemos recordarlo porque eso es lo que el Mesías enseñó sobre esos dolores de parto, ese principio de dolores. Y no solo ocurrirá en Israel, de hecho, comenzará fuera de Israel. Será un tiempo de gran inestabilidad mundial que permitirá a los enemigos de Dios diseñar sus planes específicamente contra Jerusalén. Porque el enemigo entiende cuán crucial es Jerusalén, esa ciudad,
la gente, la tierra, cuán crucial es Jerusalén para los propósitos de Dios, para lo que Dios tiene planificado, para que Dios muestre su fidelidad a su palabra, como siempre lo hace. Así que vendrá un tiempo de inestabilidad, mas será el anticristo quien resuelva ese problema. Él traerá un cambio al mundo que aparentemente parecerá un buen cambio. Un cambio hacia la prosperidad. Un cambio hacia la seguridad. Él causará que se establezca una falsa paz y todo eso conducirá a que Él exija ser adorado. Eso nos lleva a algo de lo que ya hemos hablado, y me refiero a la abominación desoladora, donde Él se presentará a sí mismo no simplemente como un falso Cristo, sino que se va a presentar a sí mismo como Dios, sentándose en ese lugar santo, autoproclamándose Dios y exigiendo ser adorado. Pero su deseo de ser adorado y específicamente de ser aceptado por Israel, por el pueblo judío, ese deseo se quedará sin cumplir. Por lo tanto, como ya comentamos, viene un tiempo de hostilidad. El anticristo, que será rechazado por Israel, llevará a cabo el peor tiempo en la historia para el pueblo judío. Un tiempo de sufrimiento, de muerte y de destrucción. Y todo eso se enfocará en un lugar determinado. Una de las maneras en que podemos referirnos a este lugar es un término que seguramente has oído, Jezreel. Es un término en hebreo que está compuesto por dos palabras hebreas. En hebreo decimos Yisrael, no Jezreel, sino Yisrael. Y está compuesto por dos palabras, la palabra para sembrar o plantar, cuyo sustantivo es semilla, así que habla de sembrar la semilla, y luego menciona a Dios, Yisrael, Dios plantando la semilla. Y no está hablando de un tema de agricultura, sino que está hablando de plantar una vez más al pueblo en la tierra. Él lo hará debido a quien Él es. Y vemos que esta área conocida como Jezreel tiene además otro nombre. Proféticamente este lugar también se llama el Valle de Josafat. Y todas estas palabras tienen significado. El término Josafat o Yahoshafat se relaciona con Jehová. Yahoshafat viene de Yahó o Jehová y Shafat a juzgado. Es el valle donde Dios juzgará. Puede que también lo conozcas por otro nombre. Ese nombre es Armagedón. Vemos que en ese lugar, y si saben algo de su geografía, si quisieras invadir Israel y vienes desde el norte, que es desde donde un ejército inmenso lo haría, tendrías que venir y la primera parada que harías después de entrar a la tierra es un lugar muy conocido. Y me refiero a Hatzor o Hazor. Recuerden que en los días de Josué, cuando Josué conquistó la tierra, después de hacerlo en Jericó, subió y rodeó, y entró por el norte, y llegó a ese lugar donde fueron victoriosos. Pero conquistar Hazor no es suficiente. Aún estás lejos de la capital, así que debes avanzar hasta llegar a Bet-Shean. Si conoces la historia bíblica, estos son lugares donde ocurrieron grandes batallas en el pasado. Al mirar a algunos de ustedes, veo que algunos de ustedes no son tan jóvenes, y está bien. Yo soy uno de ustedes. Y ustedes me recuerdan que en la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando George Bush padre era presidente, hubo un individuo que daba informes todos los días y se llamaba el general Kelly. ¿Y por qué era él quien daba los informes?
porque en ese momento él era el máximo comandante aliado sobre todo el Medio Oriente, así que él conocía bien el área. Y en Israel sabemos algo muy interesante sobre él. Kelly vino a Israel con una asignación, que se trataba de escribir un informe sobre la seguridad de Israel, lo que Israel necesita para estar a salvo del enemigo. El general llegó a Israel. El gobierno israelí tenía un helicóptero a su disposición. Llegó y se hospedó en ese gran hotel, el Hotel Rey David, en Jerusalén. Y estaban esperando que saliera para llevarlo en un hermoso automóvil al helicóptero que se le había designado. Pero adivinen qué. Él nunca salió del hotel. Nunca. Lo que pidió fue un mapa. Un mapa que mostrara las colinas, montañas y valles, las carreteras y todo lo demás. Le trajeron el mapa y le dijeron, lo sentimos, pero solo tenemos mapas en hebreo. No los tenemos en inglés. Y él dijo, está bien, eso no es importante. Luego sacó esos pequeños alfileres con banderitas que todos hemos visto en películas y empezó a ponerlos en el mapa. Él dijo, ¿saben? Yo no leo hebreo y no sé qué lugares son estos, pero puedo decirles algo. Estos son los lugares donde, si revisan su Biblia, ocurrieron algunas de las batallas más importantes. ¿Y saben qué? Tenía razón. ¿Por qué? Porque era un experto militar. Él podía ver los lugares clave. Y puso un pin en Hatzor, puso otro pin en Bet-Shean, y en Bet-Shean debes tomar una decisión. Tienes que decidir si continuarás por la carretera del valle del río Jordán o si girarás hacia el interior, si girarás hacia la costa. Un ejército numeroso tendría que girar hacia el interior porque esa carretera del valle del río Jordán es muy estrecha. Un gran ejército no podría y no tomaría ese camino, por lo que girarían hacia el interior, y la siguiente parada es un lugar llamado Har Megiddo, también conocido como Armagedón o Jezreel, o el Valle de Josafat. Si pasas por allí, si conquistas esa área, es un viaje directo a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta que llegues a la subida hacia Jerusalén. Jerusalén no quiere defenderse cerca de Jerusalén, sino en Megiddo o en Armagedón. Allí es donde harían esa última fortaleza. Lo que la Escritura nos dice es esto: que el enemigo entrará por el norte e Israel será debilitado por ese enemigo. Ellos serán derrotados probablemente en Hatzor, en Bet-Shean, y luego la última fortaleza estará en Armagedón, en Jezreel, en ese valle llamado Josafat, que significa el Señor juzgará. Y será en ese lugar donde el Mesías regresará, y estamos hablando de su segunda venida. Allí Él derrotará al enemigo. Bien, me hicieron una pregunta hoy más temprano con respecto al regreso del Mesías. La pregunta se basaba en Isaías 63, y le respondí que comentaría sobre eso ahora. Lo que sabemos es que el Mesías visitará 3 lugares en su segunda venida. Él cumplirá esa profecía cerca de Bosra, esa montaña de Edom, Har Sair. Él va a destruir a Edom. Edom se relaciona con los descendientes de Esaú. Esaú no estaba interesado en su llamado, en su primogenitura, en la herencia del Señor. Recuerden lo que dice en el libro de Génesis capítulo 25. Él dice, ¿qué es esta primogenitura para mí? Literalmente puedes entender eso como, ¿de qué me sirve a mí esta primogenitura?
Pero es que no era para él, era para que él fuese usado por Dios y se convirtiera en una bendición para el mundo. Pero a Esaú no le interesaba eso. Edom, el pueblo que descendió de Esaú, es rebelde por naturaleza. Las personas leerán en el libro de Romanos capítulo 9 esa famosa escritura que dice: a Esaú he aborrecido, pero a Jacob he amado. Bien, si crees en la teología reformada, en la que yo no creo, ellos te dirán que esa fue simplemente la elección soberana de Dios. Él eligió a Jacob y rechazó a Esaú. Pero tienes que hacer algo. Verán, esa cita del Antiguo Testamento no se produce de la nada. Tenemos que analizar el contexto. ¿Por qué fue que Dios le dijo a Esaú: te aborrezco? ¿Fue solo por su elección? Él simplemente dijo: ¿me he predestinado para odiar a Esaú y amar a Jacob? No, eso no es lo que dice la Biblia en lo absoluto. Lo que dice es esto: Dios le habla a Edom, y Dios, como puedes leer en Malaquías capítulo 1, Dios está en contra de los propósitos de Esaú porque no reflejan su voluntad, así como Esaú no estaba interesado en los propósitos de Dios. Y Dios dice: puedes construir, pero yo lo voy a derribar. Estoy en contra de tus propósitos, Esaú. ¿Y qué dice Edom? Bueno, Dios, puedes derribarlo, pero vamos a regresar y vamos a reconstruir. Como verán, Esaú tiene un espíritu rebelde. Esaú quiere lo que quiere y no está dispuesto a ceder. Y Dios odia un espíritu así. Dios se opone radicalmente a tal espíritu. Y ese espíritu de Esaú, que quiere lo que quiere, es el mismo espíritu idólatra que el imperio del anticristo poseerá. Entonces, cuando el Mesías regrese, irá primero al monte llamado Seir, el monte de Esaú. Luego, él se trasladará, luego de derrotar a Esaú o a Edom, él se trasladará al valle de Jehoshafat, donde manifestará el juicio de Dios sobre este gran ejército que estará invadiendo a Israel desde el norte. Y esto lo vemos en el pasaje que dice que la sangre de ese ejército fluirá por aproximadamente 200 millas y ascenderá hasta los frenos de los caballos. ¿Quién provocará todo esto? Jesucristo. Entiéndelo. El mismo Salvador de la Biblia. Él no tolera la rebeldía. Él no recompensa al espíritu desafiante. Y el tercer lugar y último al que irá es al monte de los olivos. Y vendrá al monte de los olivos en un espíritu de victoria. ¿Recuerdan lo que dijo el Mesías en el libro de Hechos capítulo 1, cuando ascendió? Leemos en la Escritura que de la misma manera en que ascendió de vuelta a los cielos, Él regresará. Y los teólogos te dirán que hay una relación teológica muy estrecha entre la resurrección. ¿Qué nos presenta la resurrección? ¿Qué nos proclama? Victoria. Es debido a que Cristo fue levantado de entre los muertos que tú y yo podemos tener victoria. Y la ascensión es solo una continuación de esa resurrección. También nos anuncia una victoria. Así que, en el libro de Hechos, cuando dice que este Mesías regresará de la misma manera en que ascendió, nos está diciendo que Él regresará victorioso. Por eso, esa victoria en Armagedón, en Jezreel, en el valle de Josafat, con esa victoria, Él vendrá y traerá al pueblo. Él regresará al monte de los olivos,
descenderá por esa montaña, por el valle de Cedrón, a través de esa puerta oriental, y allí inaugurará el reino de Dios. Así que, la primera vez, ese primer segmento es Jerusalén en los últimos días. Ahora estamos listos para el segundo, el reino milenial. En cuanto al reino milenial, quizá uno de los mejores lugares para entenderlo es Isaías capítulo 2. En Isaías capítulo 2 se habla de que la ley saldrá. ¿De dónde saldrá la ley? De Sión. Sión es una palabra de reino. Y la ley, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, van a salir durante ese reino milenial. Quiero hacer una pausa un momento, porque hay una palabra griega muy significativa y es kat-argeo. Esta palabra se usa en referencia a la ley de Moisés. La mayoría de las veces cuando encontramos la palabra kat-argeo en el Nuevo Testamento, tu versión de la Biblia la traduce como destruir, abolir o eliminar. Así es como la Iglesia suele ver la ley de Moisés, algo de lo que nos hemos deshecho. Pero hay un problema. Es interesante notar que esa palabra kat-argeo aparece en el Nuevo Testamento 27 veces y tiene casi igual número de significados diferentes. Cualquiera que estudie seriamente la Biblia te dirá que cuando encuentras una palabra que se traduce de manera tan diferente, con tal variedad de definiciones y significados, cuando se define de manera tan distinta, por lo general es una señal de que los traductores realmente no entienden lo que significa. Porque sabemos lo que el Mesías dijo, y yo le doy mucho más peso a las enseñanzas del Mesías que al trabajo de traducción de hombres y mujeres. Y lo que vemos aquí en las Escrituras es esto. El Mesías, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, desde el versículo 17, ¿qué dice? Dice, no piensen que he venido a abolir la ley. Pero aún así, las personas cuando miran a kat-argeo, lo traducen como abolir o destruir, deshacerse de eso. Pero el Mesías dijo que hasta que haya un cielo nuevo y una tierra nueva, ni una jota ni una tilde pasarán. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. ¿Alguna vez te has preguntado qué quiere decir con que todo se haya cumplido? Todo tiene que ver con todas sus promesas de reino, con Dios estableciendo todo lo que prometió que haría. La Torá será relevante. La Torá no nos hace salvos, pero la Torá fue relevante y sigue siendo relevante hoy. Pero esto es lo que debemos ver. Esa palabra kat-argeo se usa fuera de la Biblia de una manera muy precisa. Se usa para describir a un rey que está en el exilio. Él sigue siendo rey, pero no está funcionando como rey porque no está en su palacio, no está en esa nación, ha sido obligado a irse. Pero cuando esa palabra kat-argeo se usa para describir a un rey en exilio, escuchen bien esto, manifiesta una expectativa de que el rey regresará. Debemos tener una expectativa, basados en lo que acabo de compartirles en Isaías capítulo 2, donde dice que la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. De lo que esto habla es de que cuando Cristo regrese y establezca ese reino milenial, gobernará, recuerden lo que hablamos, Él gobernará sobre toda nación y lo hará ¿cómo? Con vara de hierro. ¿Por qué? Él va a imponer el cumplimiento de la Torá. Y cuando caminemos, recuerda ese versículo que compartí antes, Romanos 8:4.
Cuando caminemos no en la carne, sino en el Espíritu, podemos cumplir la justicia de la ley. La Torá sigue siendo relevante. Cuando leemos y estudiamos la Torá, todavía nos enseña qué es correcto y lo que no es correcto. Pero en Isaías leemos que el monte del Señor será establecido como el monte principal, es decir, el gobierno de Dios. Y Dios gobernará porque la ley saldrá de Sión. ¿Qué es Sión? Es la Jerusalén redimida, la Jerusalén después de la segunda venida. Es cuando Jerusalén sea transformada, gracias a la redención de Dios, en una verdadera ciudad santa. Ya no será Sodoma y Egipto, sino que representará el carácter de Dios y la gloria de Dios. Así que, en ese reino milenial, la Torá será la norma para ese reino, la norma de ley. Y el Mesías la hará cumplir. Ahora, una de las preguntas más frecuentes que recibo es esta. ¿Se celebrarán sacrificios de animales en el reino milenial? Bueno, si leemos Ezequiel, sabemos que así será, ¿cierto? La gente dice, ¿por qué? Pensé que el sacrificio de Cristo, pensé que la cruz terminó con todos los sacrificios. Yo no recuerdo eso, pero esto es lo que debemos entender. Esos sacrificios que ocurrieron entre los patriarcas e incluso antes, durante los días de Job, por ejemplo, durante los días de Abraham, Yitzhak y Jacob, durante el tiempo de Israel, antes de que descendieran a Egipto, todos esos sacrificios apuntan hacia la cruz. De hecho, esos sacrificios que tuvieron lugar después del éxodo de Egipto, esos sacrificios en el tabernáculo y después del tabernáculo en el templo, no están de acuerdo en que todos esos sacrificios señalan a la cruz y a la suficiencia, la absoluta suficiencia de esa cruz, la que trae redención eterna. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Entonces, si su sacrificio trae redención eterna, ¿por qué necesitamos estos sacrificios en el reino milenial? Bien, respondamos eso. La mayoría de los teólogos que estudian esto dirán lo siguiente. De la misma manera que los sacrificios antes de la cruz apuntaban hacia la cruz, los sacrificios en el reino milenial apuntarán de regreso a la cruz. Así que se ofrecerán en memoria como reconocimiento, como recordatorio de la cruz, recordando lo que hizo el Mesías. El único sacrificio, oye bien, algunos apuntan hacia adelante, otros apuntan hacia atrás, pero el único sacrificio que nos redime de nuestros pecados, que nos reconcilia eternamente con Dios, el único sacrificio es la cruz. Pero el Mesías desea que esa cruz sea recordada. Porque, ¿qué está ocurriendo en el reino milenial? Bueno, la ley saldrá de Sión. ¿Cuál es el primer mandamiento en la Torá? No estoy preguntando cuál es el mandamiento más importante. No pregunté eso. Pregunté, ¿cuál es el primer mandamiento en la Torá? ¿Saben cuál es? Parú urvú, que significa, sean fructíferos y multiplíquense. Ahora, aquellos de nosotros que estaremos en el reino milenial, los que somos parte de la iglesia que será llevada en el rapto, vamos a tener un cuerpo nuevo. No vamos a ser esposo y esposa, habrá una nueva realidad para nosotros. Y no vamos a poder tener hijos o procrear. Pero aquellos que lleguen a la fe después del rapto, y mi esperanza es que sean muchos, al menos estará ese tercio, un tercio remanente de Israel. Pero también habrá un remanente de las naciones, aquellos que subirán a Jerusalén y verán la segunda venida y sean testigos de la derrota de los enemigos de Dios, de los enemigos de Israel. Habrá un remanente que le dirá que no a lo que estarán haciendo.
ellos se arrepentirán y serán salvos. Y vemos que en el reino milenial, todos aquellos que estén vivos en el primer día del reino milenial serán creyentes, pero aquellos que no fueron parte del rapto y no tienen su cuerpo glorificado todavía, serán capaces de procrear y tendrán hijos. La gente vivirá más tiempo en ese reino milenial. En Isaías leemos que alguien que muera a la edad de 100 años será considerado como un niño de 2 o 3 años que fallece. Así que la gente vivirá más tiempo, serán fructíferos, se multiplicarán, y este nuevo reino, el reino milenial, estará lleno de personas. Fíjense, en ese reino, lean lo que dice Isaías capítulo 9. Creo que es el verso 7 en tu Biblia, 6 en hebreo, pero 7 en tu Biblia. Dice que el Mesías establecerá ese reino, que será un reino de eternidad. Y dice allí que lo establecerá con justicia y rectitud. Lo más importante que debemos recordar es que ese reino que Él establecerá, que será un reino de justicia y rectitud, un reino que funcionará bajo el orden y los propósitos de Dios, será un reino que perdurará por 1000 años. Las buenas noticias sobre este reino es que Satanás, como hablamos antes, ¿dónde estará Satanás durante el reino milenial? Atado, en prisión. Y ese ángel, quien quiera que sea, ese ángel habrá sellado esa prisión. Pero las Escrituras dicen algo que a mí no me gusta. Es la verdad, pero no me gusta. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 20, nos dice que al final de esos 1000 años es necesario, allí está esa palabra, ese término griego de 3 letras, dei, es absolutamente necesario que él sea liberado. No me gusta eso. Déjenlo allí, eso es lo que yo diría. Pero Dios, que es perfecto, tiene un propósito. Dice que es necesario que Él sea liberado por un corto tiempo. Él saldrá de esa prisión sin haber aprendido nada. Satanás saldrá y hará lo que siempre ha hecho: engañar, decir mentiras. Y para mí, lo que vamos a hablar en los próximos 30 segundos, para mí es lo más difícil de creer en toda la Biblia. Simplemente no lo comprendo. Lo acepto y lo creo, pero no lo entiendo. Porque aquellos que han vivido en ese reino de justicia y rectitud, en un reino perfecto, donde Cristo está gobernando con un gobierno perfecto, con equidad, donde todo es bueno, Satanás va a salir y le dirá a la gente: tú no tienes que seguirlo a él. Tú no tienes que vivir en un reino así. Él va a mentir, como dice la Escritura. Él saldrá para engañar, y habrá un número de individuos de los que nacerán durante el reino milenial que vivirán toda su vida allí y que estarán de acuerdo con Satanás. Se unirán a él en un número que no puede ser contado. ¿Pueden imaginar eso? Después de experimentar al Rey de Reyes, su justicia, su rectitud, su gobierno perfecto, van a decir: no queremos eso. Y se unirán a Satanás. Van a salir del campamento de los santos, un término que me encanta, por cierto. Ellos no quieren estar con los santos. Ellos odian todo lo que los santos representan. Santo es todo aquello consagrado para Dios, pero ellos rechazan los propósitos de Dios. Así que ellos van a salir, van a reagruparse y van a volver para atacar el campamento de los santos. ¿Y qué ocurrirá? Fuego descenderá del cielo
y los destruirá. Así nomás. No será una gran guerra, ni un gran conflicto. Terminará así. Y cuando el reino milenial termine, habrá ese juicio, ese fuego que descenderá. Pero hay algo más que debemos ver. Habrá lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Será precedido por una resurrección de los muertos. El Hades entregará a sus muertos con todos los que rechazaron el Evangelio. Para ellos es esta resurrección. Y esa resurrección se llama la segunda muerte. Ellos serán resucitados para juicio. Y pasarán por ese juicio del gran trono blanco, serán juzgados por sus obras, y cualquiera cuyo nombre no se encuentre escrito en el libro de la vida del Cordero, y por cierto, todos los que son parte de ese juicio del gran trono blanco no tienen su nombre escrito allí. Ellos rechazaron el Evangelio y serán lanzados. Este es el juicio. Ellos serán lanzados no al infierno, sino que el infierno será lanzado con todos sus habitantes al lago que arde con fuego y azufre. Y solo después de culminado ese juicio final, la Nueva Jerusalén comenzará. Quiero hablar sobre la Nueva Jerusalén solo por unos minutos. Y cuando la estudias, verás que hay un número que se repite una y otra vez. Es el número 12. Por ejemplo, tenemos 12 puertas. Tenemos 12 cimientos para esas puertas. Vemos que esos cimientos están relacionados con los 12 apóstoles. Esas 12 puertas están relacionadas con las 12 tribus de Israel. ¿Y cuántos ancianos tenemos? 24. 12 más 12. Cuando miramos los muros de la Nueva Jerusalén, tienen 144 codos, 12 veces 12. Y cuando miramos la ciudad, la Nueva Jerusalén, son 12,000 estadios por 12,000 estadios, por una altura también de 12,000 estadios. Vemos una y otra vez que cuando Dios habla del reino, ese estado final del reino de Dios, la Nueva Jerusalén, el número 12 y sus múltiplos dominan. ¿Por qué? Eso busca decirnos simplemente que el número 12 es un número de reino. Y por eso cuando hablamos brevemente ayer y recibí algunas preguntas individuales sobre esos 144,000, ese número es 12 por 12,000. Y les hice un comentario. Esto representa al pueblo del reino. Y tenemos en Apocalipsis capítulo 7 a unos 144,000 que se relacionan con aquellos de Israel que serán salvos y serán personas de reino. No lo veo como un número literal, sino como un número de reino. Aquellos que experimentarán la realidad del reino. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, también tenemos otras 144,000 personas. Y lo interesante es que si miras en el capítulo 7, esos 144,000 de las 12 tribus están en la tierra. No hay debate sobre eso, pero hagan la tarea, lean Apocalipsis 14 y verán que eventualmente estos otros 144,000 no están en la tierra. Están delante del trono de Dios y están adorando a Dios en el reino. Eso es lo que aprendemos. Así que no hay manera de que esas sean las mismas personas. Son dos grupos diferentes. Esto puede ser difícil de aceptar, pero lean y estudien lo que dice la Biblia sobre los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Todo lo que sabemos sobre ellos es esto. Provienen de las 12 tribus. Hay un aspecto único en esas 12 tribus. Y también vemos que son llamados siervos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un siervo de Dios? Un siervo de Dios tiene un llamado en su vida. Dios tiene un llamado sobre Israel.
Pero cuando llegamos a Apocalipsis 14, esos otros 144,000, como dije anoche, lo que los distingue es que tienen una relación especial con el Cordero. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de animal es el Cordero? Es un animal redentor. Y estas personas manifiestan su redención. Siguen al Cordero donde quiera que va y no están contaminados por la idolatría, por esa práctica y espíritu idólatra que dominará en los últimos días. Ellos no caerán en eso. Serán fieles. Ellos representan a aquellos que pertenecen al reino de todas las naciones. Ahora, cuando miramos el final del reino milenial, está ese juicio final y luego vemos un cambio. La Biblia habla de algo que puedes ver en Apocalipsis capítulo 21 y 22, y me refiero al cielo nuevo y la tierra nueva. Los términos cielo nuevo y tierra nueva son palabras bíblicas para referirse a la creación. Los rabinos hablan de la primera creación, que es donde estamos ahora mismo. Pero también vemos que Dios va a hacer algo. Lean, por ejemplo, Zacarías capítulo 12, verso 1. Dios hará algo. Él extenderá los cielos. Él establecerá la tierra, pero estos serán un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo está haciendo dentro del contexto de Zacarías capítulo 12, que es la liberación que Él le dará a su pueblo del antiguo pacto, la nación de Israel y el pueblo judío. Él va a restablecer la creación y será una realidad diferente. Por eso leemos en el libro de Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén que Juan la miró y que dijo, «He aquí, todas las cosas son nuevas». Y cuando dice nuevas, esa palabra nueva es una palabra de reino. Les daré un ejemplo. Ya que has aceptado el Evangelio, has entrado en el nuevo pacto. Nuevo. Ya que has aceptado el Evangelio y has entrado en ese nuevo pacto, has llegado a ser una nueva criatura. Y ya que eres una nueva criatura, podemos ser más específicos. Te has convertido, seas hombre o mujer, porque no se trata de tu sexo, te has convertido en un nuevo hombre. Cada vez que hablamos del reino, nos topamos con el término nuevo o palabras relacionadas. Nueva creación, has sido regenerado, has sido hecho de nuevo. Todo eso es el lenguaje del reino y es para la eternidad. ¿Dónde? En el reino de Dios. ¿Y cómo llamamos a ese estado final del reino? La Nueva Jerusalén. Y ese número 12 domina por una razón. Porque, ¿qué es lo que le interesa a Dios cuando miramos la Nueva Jerusalén? Y permíteme desviarme un segundo. Porque es muy popular, mencioné esto hace unos minutos, que las personas simplemente unan en un solo concepto al reino milenial y a la Nueva Jerusalén. Esa es la inclinación teológica común que está muy de moda hoy día. Ellos dicen que son premileniales cuando en realidad no creen en el milenio. Simplemente creen que hay un reino, claro que lo hay, pero no hacen la distinción de vida. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer con estos sacrificios, no saben qué hacer con la ley que pensaban que fue abolida, pero que sigue vigente, y será la regla que regirá el reino milenial. No saben qué hacer, así que simplemente dicen no hay reino milenial, y juntan todo en uno solo. Pero hay un problema con eso. Porque cuando miramos el reino milenial, el templo estará funcionando. Ya lo hemos dicho. Pero cuando miramos la Nueva Jerusalén, no hay templo. Cuando estudiamos el reino milenial, vemos sacrificios, mientras que en la Nueva Jerusalén no hay sacrificios. En la Nueva Jerusalén, todo será nuevo, es decir, diferente. Todo reflejará el carácter de ese reino, que es el carácter de Dios. Reflejará su gloria, su justicia, y esto es lo que debería emocionarte. Cuando miramos el reino, el milenio,
todavía hay pecado. Donde hay pecado, hay enfermedad. Donde hay pecado, hay tristeza y hay muerte. Pero cuando miramos la Nueva Jerusalén, la Escritura nos dice que ya no habrá más llanto. Uno de los privilegios de los que gozamos hoy en día es el de orar por las personas. Y siempre sucede, no importa dónde estemos, a qué país vayamos, no hay diferencia. La gente se acerca, lucen cabizbajos y dicen, ¿orarías por mí? O tal vez, ¿orarías por mi esposa o por mis hijos? Tú les dices, claro que sí. Y lo siguiente que vemos son lágrimas. Porque su petición de oración se debe a que están sufriendo. Algo está pasando con un familiar o incluso con ellos mismos que es doloroso. Y ese dolor, esa tristeza, se refleja en sus lágrimas. Estoy tan feliz de que en la Nueva Jerusalén Dios promete que no habrá más llanto. No habrá más enfermedad, no habrá más muerte, ni habrá más luto. Y hay un término que me llama la atención, literalmente lo dice así, compruébenlo, no más gritos. Muchos lo traducen como clamor, pero si ves el término griego original, significa una expresión de gran emoción, vinculada a la tristeza. Nada de eso estará en la Nueva Jerusalén. Y es por una buena razón. ¿Por qué cuando Juan mira la Nueva Jerusalén dice, he aquí, todas las cosas son nuevas? Porque Dios dice algo. Y Juan lo anuncia. Él proclama, usando esa palabra de la que hablamos anoche, esa palabra hinei, que significa presten atención. Significa que algo importante sucederá. Y dice en el libro de Apocalipsis en relación con la Nueva Jerusalén, con ese estado final del reino de Dios, dice, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres. Nada mejor que eso. Ahora, todos han oído hablar del judaísmo jasídico. El principio que obtenemos del judaísmo jasídico es que, desde su perspectiva, Dios quiere más que cualquier otra cosa, dirá Bey Tachtonim, que significa que Él quiere un lugar de habitación con el hombre. En las partes más bajas, Él quiere venir y habitar con nosotros. Eso es lo que Él desea. Pero para que ese Dios santo venga a nosotros, Él debe hacer algo primero, porque Él es justo, Él es santo, Él cumple la ley. No hay manera de que un Dios santo habite con personas pecadoras como nosotros. Así que Dios tiene que resolver el problema. Y hay una escritura maravillosa que aparece en el libro de Apocalipsis en relación con la Nueva Jerusalén un par de veces. También aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento y también en todo el Antiguo Testamento. Cuando la oigas, la reconocerás. Dios dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Eso solo es posible a través de la obra de redención. De hecho, los rabinos enseñan, y yo estoy de acuerdo, que esta declaración, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, es realmente la definición de redención. Es lo que la redención produce. Ahora, ¿recuerdan lo que les dije sobre Juan? Y cerraremos con esto. Juan tiene una tendencia a hablar de lo viejo, lo que él ha visto. Tiene la tendencia de tomar las escrituras del Antiguo Testamento y traerlas al Nuevo Testamento. Ese mismo texto bien conocido, pero a menudo haciéndole un pequeño cambio. Y él hace eso con ese versículo.
Lo menciona un par de veces y lo cita correctamente la mayoría de las veces. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero la última vez lo cambia. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, ¿por qué lo cambia? Porque esa palabra hijo se relaciona con algo y uno de los significados de la palabra hebrea para hijo, aunque esto es griego pero proviene de un pasaje del Antiguo Testamento en hebreo, uno de los significados de ese término hijo es heredero. Él quiere que sepamos que, porque Él es nuestro Dios, tenemos una herencia con Él. Y la única manera de tener esa herencia de reino es a través de la redención. Él conocía esa definición. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero a través de la redención, no solo somos traídos a la familia de Dios, sino que somos hechos herederos de las promesas de Dios, solo a través de la redención. Bien, es cierto que Dios da recompensas. Él nos bendice en esta era. Eso es genial. Estoy agradecido por eso. Pero las mejores bendiciones, las que deberíamos desear, las que deberíamos estar buscando, son las bendiciones del reino, porque esas son eternas. Y en el libro de Hebreos, este es probablemente uno de mis pasajes favoritos. Se habla de individuos que fueron fieles a Dios y fueron vistos como marginados. Fueron cortados a la mitad. Fueron quemados, fueron torturados y murieron. Y sin embargo fueron fieles. Y Dios les hizo promesas. Pero Dios no les dio a ellos lo que prometió. ¿Conocen ese versículo? Hebreos capítulo 12, hacia el final. Ellos fueron fieles. Dios les hizo promesas, pero Él no les dio esas promesas. ¿Por qué? En Dios no hay injusticias. Amén. Porque ellos no querían ser perfeccionados aparte de nosotros. ¿Por qué? Ellos querían esas recompensas no solo para ellos, sino que querían compartirlas con el pueblo de Dios. Ese es un verdadero discípulo, el que quiere ser usado por Dios para ser de bendición para los demás. Y cuando haces de ese el objetivo de tu vida, muchas veces la gente dice, ¿sabes? No creo que yo le agrade a Dios. Él nunca me habla. Pero puedo resolver eso para ti. Hay dos oraciones diferentes en las que Dios te hablará. Cuando le pido a Dios, Dios, muéstrame esas cosas en mi vida que te desagradan, que tú odias, por las que Cristo murió. Muéstrame esas cosas en mi vida. ¿Qué estoy haciendo ahora que te deshonra a ti? Dios te hablará. Y te hablará claro. Y lo segundo que debes orar si quieres oír la voz de Dios es esta. Dios, muéstrame oportunidades. Muéstrame a aquellos que están en necesidad para que yo pueda ministrarles, involucrarme en sus vidas, ser un apoyo para ellos y bendecirles, para que se acerquen a ti y se acerquen a entrar al reino de Dios. Cuando realmente quieres ser usado por Dios, Él te dirigirá. Él se comunicará contigo. Dios no guardará silencio. Pero la pregunta que tenemos que responder es esta. ¿Queremos usar a Dios? Eso no es bueno. O queremos que Dios nos use a nosotros. Eso es lo bueno. El problema hoy en día es este. En muchos lugares, lo que se nos está enseñando y lo que se está compartiendo desde el púlpito es cómo Dios cumplirá los deseos de nuestro corazón. No.
Dios quiere poner en ti los deseos de su corazón en tu corazón. Él quiere cambiar tu corazón para darte la perspectiva correcta, para que puedas ser usado por Él. Y cuando eres usado por Dios, créeme, cuando eres usado por Dios para sus propósitos, para bendecir a otros, es cuando realmente tienes gozo. Allí es cuando sientes esa satisfacción plena y sientes esa paz. Y Dios es capaz de hacer algo que podríamos pensar que es relativamente simple e insignificante, pero cuando somos usados por Él para bendecir a alguien más, verás cómo tu fe produjo alegría, ayuda y bendición para alguien más. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida para ser de bendición para otros. De eso se trata este llamado del reino. No tengo que esforzarme para construir mi reino aquí, porque me doy cuenta de que este mundo será destruido. No, yo estoy comprometido con la Nueva Jerusalén. Quiero vivir y demostrar ese carácter del reino a los demás. Cuando lo haces, tu vida se llenará de valor. Vas a vivir una vida significativa. Tal vez no según la perspectiva del mundo, pero sí según la perspectiva del reino. Padre Dios, tú eres bueno y eres fiel a tu palabra. Oramos para que a través de tu Espíritu Santo le des a cada persona que ha oído este mensaje el deseo de aprender tu palabra y de practicar y obedecer tus estatutos. Porque tu palabra tiene poder. Tu palabra está ungida. Tu palabra es la verdad. Y Padre, tu palabra trae un cambio poderoso a nuestra vida. Te exaltamos, te alabamos, te adoramos y te damos honor y gratitud ahora y por siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.